Buenos días. Algo se atoró por ahí. Días, sí, todavía son días. ¿Cómo están? ¿Cómo les pinta su bonito fin de semana, su bonito sábado? Aguántame tantito, me quiero conectar por el Facebook, pero, es que según yo ya estaba conectado y ahorita me dijo la onda esta de que me sacó y que me dijo no, pues que siempre no. Entonces, yo me quiero conectar, quiero que estemos juntos por aquí por el YouTube, pero que también estemos juntos por acá por el Facebook. Entonces, déjame hacerlo de nuevo. Pon así para que ya no nos saque el Facebook. Pon la buena vibra, pon el buen deseo. Ime G, hola. Hola, ¿cómo estás, Ime? Oigan, hoy amanecí un tanto cuanto ronco, no sé por qué, ya tiene un buen rato que siento así. Bueno, creo que también ahorita porque puse a tostar chiles, cebolla, ajo y... Espérame, déjame conecto, me quiero conectar en el Facebook. A ver, parece que ya, al parecer parece que ya. Vamos a ver si es cierto. Confírmenme el audio en el YouTube, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Lo Laila Roldán, te mando un abrazo muy grande desde las pirámides de Teotihuacán. Ah, qué bonito Teotihuacán y sus pirámides y todo. Em, Listo, ya nos ha conectado por fin, amigos del Facebook. Hola, buenos días. Les estaba contando a los amigos del YouTube de que yo ando un poquito ronco y que amanecí ronco y que tal vez eh, siento así algo en la garganta, como sabes, que me quedó como el gallito rebelde, pero siento que fue porque me puse a tostar. A ver, te voy a acomodar aquí la toma. Me puse a tostar el chile habanero, la cebolla, el ajo y el jitomate, porque quiero preparar unos ricos, deliciosos y sabrosos huevo ranchero. Entonces, déjame llevo estos conectores para que no nos estorben. Entonces pienso que pudo haber sido eso o que desayuné yogurts con fruta y que tal vez estaba un poco frío. Bueno, no tan frío, pero sí un poco frío. Tal vez pudo haber sido eso, ¿no? Quizá, no lo sé. Bueno, ya se irá acomodando la garganta. Mi bowl donde generalmente los hago, lo tengo ocupado con helado. Que ves que hicimos un helado rico y delicioso de chocolate. Entonces, pues como tengo ahí ocupado el bowl donde se preparan los hotcakes con el helado, los vamos a preparar en este, que más o menos es del mismo tamaño. Déjame poner a calentar el sartén, porque vamos a derretir un poco de mantequilla. Si ves bien Facebook, si ves bien, ¿verdad? Voy a poner aquí un sartén a fuego medio bajo y le vamos a poner como una cucharadita de mantequilla. Hola, buenos días a todos. Ustedes que me imagino ya desayunaron. Es que yo desayuné solamente fruta con yogurt, pero pues ahorita de que me dio el hambre y dije voy a hacer unos huevos rancheros para como ya va a ser como almuerzo, pero también quiero hacer hotcakes. Y como yo sé que les gusta ver hotcakes, entonces yo dije, bueno, me voy a conectar igual y desayunamos juntos. Ricos hotcakes. Mira, le voy a poner como una cucharada de mantequilla a derretir. Pon tú más o menos, si es como una cucharada. Y voy a preparar un poquito más, le voy a poner otro cachito. Voy a preparar como una taza
de harina para hotcakes. Me traje el vaso de la licuadora para que hagamos la salsa. Ahorita la hacemos. La hacemos juntos. Harina para hotcakes. Ahora la pregunta es ¿dónde está? Aquí está. Déjame traer unas tijeras. Unas tijeras para abrirla. Luego me preguntan que cuál es la marca que ocupamos. Me preguntan mucho cuál es la marca de arroz, cuál es la marca de tal, cuál es la marca del hotcake. Pues a mí me gustan todas, pero siento que esta es como mi favorita para hacer los hotcakes. Se me hace que tiene un saborcito especial, rico y que quedan bien esponjados. Cari Alba, hola, buenos días. Hace hambre. Leticia Serrano Salas, hola. Iris Ortega, hola. Sí, hace hambre. Bueno, vamos a poner aquí. Yo lo hago un poco al tantómetro, pon tú. Déjame bajarte la toma un poquito. Ahí ves bien. Ahí ves bien. Lo hago un poco al tantómetro, pero más o menos va a ser como una taza y media, pon tú, de hotcake. De harina para hotcake. ¿Qué será? ¿Como hay así? Un poquito más. Ahora sí. Listo. Y ahora le vamos a poner un huevo. Un huevazo. Hay uno más grande, creo que este está muy chiquito. Creo que todos están iguales. Este lo veo un poco más grande. Huevazo. Ahora le voy a poner la mantequilla. Ya se derritió. Para que no se nos vaya a quemar. No queremos eso. Vamos a vaciar el huevo aparte, en un recipiente aparte, por aquello de que si saliese extraño, ya ves que pues a veces el huevo sale raro. Comúnmente no, pero pues puede ser, ¿no? Puede ser que te toque una surprise. Y entonces, por si no sale raro, pues lo vaciamos aparte. Y ya que tengas la certeza de que está bueno, lo ponemos aquí. Le vamos a agregar leche. No me traje la leche. La tengo acá adentro. Déjame traerla. Listo. Vamos a agregarle un poquito de leche. Me sigue llegando el picoso del chile. Es que ese chile es muy picoso. Pues comencemos con ese tanto, a ver qué tal. Vamos a menearle. A mezclar. Pues voy a tomar agua para que se me quite esta cosa de la garganta. Edgarín, se me antojó desayunar yo aquí en mi trabajo. Pues vamos a desayunar juntos. A mí hoy no me tocó trabajar. No me ha tocado salir a trabajar hoy. Ven que el sábado pasado salí muy temprano, que de hecho después de regreso pasamos al tianguis a comer taquito de miote, ¿recuerdan?
pero hoy no me tocó, entonces voy a aprovechar y me voy a quedar aquí en la casa haciendo cosas que tengo pendientes, ya sabes, de la edición y de todo ese rollo, terminando algunas cosas del asunto musical que también estoy haciendo, porque estoy preparando nueva música. Yo ya quisiera lanzar todo, pero pues todo lleva un proceso y hay que hacerlo paso a paso. Entonces hoy me voy a quedar a adelantar ese tipo de cosas. Pero ya prácticamente que las... Miren, le voy a agregar ya la mantequilla derretida. Prácticamente que por lo menos las canciones, al menos las primeras que quiero compartirles, ya están listas. Ahora habrá que pensar en el video. Ya sabes pues que cada canción debe llevar un bonito video, un bonito visual. Y hay que comenzar a ver eso y comenzar a planear la fecha de lanzamiento. Una de las canciones, la primera que traigo pensado compartirles, pues es la canción que además va a acompañar a los videos del canal, que va a ser como el jingle, como la canción de entrada y de salida de los videos. Está bien padre, quedó bien padre. Y bueno, es que yo ya quisiera enseñarles todo. Bueno, hay que mezclar esto muy bien, que se les haga el grumaje y que más o menos vaya teniendo una consistencia no muy líquida, pero tampoco muy espesa. Porque si dejas la masa muy espesa, el hotcake te va quedando un poco seco. Y digo, sí hay que mezclarle, pero tampoco hay que exagerar, o sea, no es que tenga que quedar exageradamente esto muy batido. Nomás más o menos que veas que ya se le deshizo el grumaje, el grumito, y listo. Gavis Flores, Solis, hermoso, ¿qué vas a hacer de desayunar? Grisela Jiménez, buen día, hola. Voy a hacer huevos rancheros y hot cakes y una taza de café. Ese va a ser nuestro desayuno, ¿aceptan? Creo que esto ya está. Así de rápido, mira. Ahí está la mezcla, chicas, la consistencia. Es una consistencia, digamos, no tan líquida, pero tampoco está tan espesa. Bambi. Para mí que esto ya está. Vamos a dejarla que repose un poquito. Yo te recomiendo la dejes reposar entre 5 y 10 minutos, preferentemente para que te queden más esponjosos, más sabrosos. Entonces, mientras que reposa tantito, unos cuantos minutos, vamos a licuar la salsa. Ya te había enseñado que ya tengo aquí unos chiles. Puse como 3 chiles habaneros, un ajo de tamaño mediano, un trozo de cebolla y jitomates. Los puse a tostar y quiero una salsita tostada porque a mí los huevos rancheros me gustan con salsa tostadita. El tostado de la salsa, cuando es salsa tostada, le da un toque muy sabroso, muy especial, muy casero. Entonces ya tengo por aquí el vaso de la licuadora. Vamos a poner esto por aquí, comenzando con los chiles, comenzando con el ajo, la cebollita, Tete Guerrero, provecho, saludos Edgarín, muy sabroso, desayuno, abrazos y besos, bendiciones, gracias Tete. Y vamos a poner los jitomates. Ay, qué rico huele. Ahora a eso le vamos a poner un poquito de sal. Toquecito de sal, una pizca, obviamente sal a gusto. Por allá sí yo creo que está bien.
Y le voy a poner poquito de agua, pero mira, hace cuenta cosita de nada. Porque me gusta que la salsa quede espesa. Eso nada más es como para ayudar a que todo se licúe. Déjame traer el motor de la licuadora para poner esto en acción. Y mientras tanto voy a traer una salserita para vaciarla. ¿Qué? ¿No se deja o qué? Yo creo que así, ¿no? Que no nos quede exageradamente licuada. Híjole, esto huele picosísimo, no manches, pero al mismo tiempo rico. Y vamos a vaciarla. Wow, sí que huele picoso, pero sabroso. Que no se desperdicie nada, porque esto quedó bien rico. Chécate nomás. Tiene buena pinta. Mira, por ahí le quedaron unos trocitos de jitomate, que de repente esto es muy rico, ¿no? En una salsa de estas, tropezarte con un trozo de jitomate, morderlo. ¡Ah, qué rico! Jitomate asado. Bueno, la salsa ya está. Ahora vamos a comenzar a hacer los hotcakes. Voy a prender el sartén. Y lo voy a poner a fuego medio. Como medio, pon tu medio bajo. Híjole, voy a requerir esta cosa para voltear el hotcake. Sí, la voy a requerir. Déjame echarle una enjuagata. Es que anoche, ¿recuerdan que habíamos hecho enchiladas hace un par de días? Entonces anoche, como yo tenía salsa, pollo, arroz, ¿qué creen que cené? Enchiladas. Y ahí dejé el sartén con un poquito de aceite con el que freía anoche mis tortillas, y pues ese mismo aceite me va a servir para ahorita freír las tortillas de los huevitos. Pero el volteador pues está lleno de aceite, y ahorita que voltee los hotcakes, pues no quiero que me sepan a tortilla. Pues mejor le damos una enjuagada, ¿no? Así rápida. Hola, Hola, buenos días. No me había conectado en los demás videos, ya que mi hija se puso muy grave el miércoles.
La internaron, gracias a Dios, ya está en casa. Wow, Diana, ¿cómo crees de qué se enfermó tu nena? Cuéntanos. Bueno, si quieres, ¿verdad? Y si se puede. Cuéntanos qué es lo que pasó. Y entonces, ahora, lo que vamos a hacer, primeramente sacarle la palita a la mezcla. Y segundamente, comenzar a preparar los hotcakes. Entonces, pues te agarras como un cucharón que sea como tu medida. Te voy a acercar un poquito. A ti te voy a acercar un poquito para que no pierdan detalle. Y vamos a vaciar aquí. Obviamente dependerá del tamaño que a ti te guste tu hot cake. Hay quien lo prefiere más grande, hay quien lo prefiere más chiquito, pues ahí ya cada quien lo decide. A mí en esta ocasión, digo, generalmente me gustan muy grandes, pero como hoy los voy a hacer en un sartén chiquito, pues no me van a quedar tan grandes. Me van a quedar más medianos que tirándole a chiquito. Déjame traer esto lleno de agua para poner a calentar porque nos vamos a preparar un rico café. Listo. Qué rico. Ya huele a hot cake. ¿Alcanzas a ver? Bueno, ahorita te lo acerco con el sartén para que no pierdas el detalle. Me voy a prender al agua del café, así a fuego bajo, que se vaya ahí calentando poco a poco mientras está todo. Tal vez lo más tardado va a ser el hot cake, los hot cakes, porque pues tardan un poquito más, no hay que estarlos haciendo de a uno, pero los huevos los vamos a hacer así rapidísimo, nada más es cuestión de freír la tortilla, hacer los huevitos estrellados, arriba de los ponemos la tortilla, ya la tortilla bien salseadita, eso va a ser todo. Ahí va el hot cake. Y entonces así las cosas, oigan. Aprovechando que hoy no me ha tocado salir a trabajar, pues estaré... ¡Ay, esta salsa está picosa! La respiro y me da tos. Bueno, y también que siento la garganta rara. Siento que amanecí con la garganta muy reseca. Que pienso, también siento que es un poco el clima. Como que ha hecho tanto calor. Que no sé si les pase a ustedes, pero en la noche sudas en exceso. Entonces, pues obviamente
pierdes líquidos y amaneces como deshidratado. Aunque ahorita ya tomé agua, tomé como 1 litro de agua tibia, me comí una frutita con yogurt y así, pero aún así como que no termino de hidratarme todavía. Siento la garganta seca. Es como un poco también el clima, ¿no creen? Mira, ya comenzaron a hacérsele burbujas al hot cake, al bonito hot cake. Está quedando bien esponjoso, ¿te das cuenta? Van a quedar bien chonchos, bien pachoncitos. Vamos a darle la vuelta. Mira, école. Tal vez que lo hubiera podido dejar dorar un poquito más, porque a mí me gustan doraditos. Pero bueno, también así está rico. Me gustan un poco más dorados. ¿A ustedes les gustan doraditos o no tan dorados? De calor, durante la noche te deshidratas y bien bastante. Es la contaminación, las hubieras dejado mortajada, digo. Sí, la quería dejar un poquito más martajada, pero también es importante que se licúe bien el ajo y la cebolla y el chile para pues, que le dé saborcito. Pero sí le quedaron ahí trocitos, mira, trocitos de jitomate. Santa cachucha, bueno, la respiro y me da tos. Checa mi ronquera. Buenos días. Hola, buen día. Yo quiero comer. Ya quiero comer. Bendiciones, Lupilú. ¿Dónde está? La maestra está trabajando. Sale hasta las 5 más o menos, 5:30. Se ve buenísima, hasta acá huele delicioso. Deja tú lo buenísima, quedó picosa. Es que fíjate que esos chilitos habaneros están chiquitos, pero están bien picosos. Los trajo mi mamá del mercado. Híjole, están chiquititos, pero bien picosos. Creo que los cosecharon encabritados. También picositos. Deja ver esto cómo va. Creo que ya está. Sale el primero. ¿Quién lo quiere? María Elena Vázquez, buenos días. Edgar, saludos. Hola, buenos días. Sale el primero. ¿Quién lo va a querer? ¿Quién dijo yo? Mira, qué bonita portada tiene. Se ve bien esponjado, ¿a poco no? ¿Alcanzas a ver ahí? Sí, ¿verdad? Se ve bien esponjadito, bien rico. Bueno, vamos a hacer más. No hice mucha masa de los hotcakes, pero sí nos van a salir por lo menos unos 5 o 6. Vamos a engrasar el sartén. Así como que no queriendo la cosa. Y vamos a vaciarle la mezcla. Rico tu desayuno, saludos desde el estado de Veracruz. Hola Iris, saludos hasta Veracruz. ¿Qué crees que sí va a estar rico? Va a estar rico y delicioso. Bueno, yo quiero ver el huevo ranchero. Estoy vapeando. Ya los vamos a preparar. Deja que más o menos vayamos avanzando con los hotcakes. Ya te los preparamos. En el siguiente, cuando vacíe la mezcla del siguiente hotcakes, comenzamos a hacer los huevos, ¿va? Pues los hotcakes son como muy de fin de semana, ¿no? Es como un desayunito rico de fin de semana que se antoja, que se... Bueno, a mí me gustan mucho los hotcakes. No, y fíjate que hace varios fines de semana que no habíamos hecho aquí hotcakes porque mi mamá había traído el pan de dulce de la panadería, que también es rico. Mira qué esponjado. Pero, pues, hoy ya fue así el antojo de no. Hoy necesito, ocupo hotcakes. Ya tengo mucho antojo.
Ya vamos prendiéndole al aceite del huevo ranchero, que se vaya calentando. Listo. Loti, hola hermosura, qué deliciosos. Estás preparando unos huevitos rancheros y unos hotcakes. Luciana, vamos a casa de Ed Cat. Ahora déjense caer. ¿Cuántos van a querer? ¿Cuántos les preparo? ¿De a cómo? ¿De a cuántos? ¿Cuántos se comerían, por cierto? Yo hotcakes, mira, de este tamaño, que es como chiquito, sin problema me como dos. Chance hasta tres. Dependiendo con qué más desayune, ¿no? Como en este caso me voy a hacer dos huevazos rancheros. Yo creo que sí me caben tres hotcakes, sin problema. Por lo menos dos, sí, sin problema, así, bien, 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 que diga, wow, sí me los como, dos, pero igual chance, ya terminándome el segundo, sí voy pensando así como que, y creo que me voy a comer otro. Mira, ya se le está haciendo la burbuja, entonces cuando se le comienza a hacer la burbuja, arriba es el indicativo de que ya se puede voltear. Colé, miren nomás, qué bonito. Le voy a poner un poquito más de aceite al sartén porque ya no tiene mucho, poquito le falta para que quede la cosa sabrosa y buena. Yo de los hotcakes y dos huevos rancheros. Yo dos. ¿Crees que con dos, Luciana, quedes? Si vamos, dice IMG. Conste. Yo me como tres. No manches, Diana, si podrás con tres. No están muy chiquitos, ¿eh? Están medianones. Lo que pasa es que se ven aquí chicos porque el plato es grande, pero tan chiquitos no están. Pero pues igual sí tres, ¿verdad? Es que el hotcake es muy rico. Con dos, nada más. Con dos quedarías muy bien también, yo pienso. Bueno, es que no sé, IMG, qué tan tragona seas. Sí, a lo mejor cuando, por ejemplo, yo soy muy tragón, dependiendo también de eso, ¿no? De qué tan tragón o tan tragona, dependiendo cuántos te puedas comer. Hay quien logra comerse más. Ya está. Uno más. Híjole, ¿qué crees? Están quedando bien esponjaditos, bien sabrosos. Mira, ¿alcanzas a notar el nivel de esponjadez? Mira acá. Checa nomás. Una cosa bien esponjada. Bueno, vamos a poner el tercero. Engrasamos un poquito el sartén y vaciemos la mezcla. Y vamos a sacar las tortillas para hacer el que tanto quieren ver, el huevazo ranchero. Huevitos rancheros, ¿cuántos te comerías? ¿Cuántos crees que te quepan bien así, que te dejen deliciosamente satisfecho, satisfecha? Yo pienso que yo con dos quedo, pero tú dime, ¿tú cuántos ocupas? Yo voy a pasar para acá adelante el sartén del huevazo ranchero para que se mire, que atrás como que no se veía. Dos Edcat. ¿Solo dos?
Como que la medida del huevo sí es más estándar, ¿no? Como que es más de dos los huevazos. Jaja, exacto, dependiendo lo dragón que seamos. Sí, hay quien come más, hay quien no come tanto. Pero que cuando la cosa está rica, como que te sale el dragón que llevas dentro, ¿no crees? Vamos a ver si esto ya está caliente. Puede ser que ya. Ya. Ahora vamos a freír la rica tortilla. Ahora, a diferencia de cuando haces enchiladas, que pues la tortilla es preferente dejarla suave, cuando haces huevo ranchero, lo ideal es freírla, dorarla bien. ¿Por qué? Porque como vas a salsear la tortilla para que no se te remoje y se te haga aguadita, tan aguadita. Entonces aquí, digo, también hay quien las prefiere no tan doradas, porque por ejemplo a mi mamá le gustan, cuando son huevos rancheros no le gustan tan doradas, pero a mí sí me gustan bien doradas. Voy a voltear mi hot cake. Que ya se le hicieron las. Muy buen provecho, Edgar. Gracias. Ya se le hicieron las burbujitas, ya es momento de voltearlo. Listo. Chécate nomás. Oh, qué belleza. Cosa más coqueta, cosa más hermosa. Y continuamos con la doradez de la tortilla. Buenas tardes. Hola María, ¿cómo estás? Nos queríamos conectar hoy en la tarde cuando llegara mi mamá de trabajar, pero para hacer en vivo y cenar juntos. Pero porque mi mamá tenía antojo de cenar gorditas de chicharrón. Y resulta que hace un par de días se enfermó del estómago la maestra. Entonces, pues ya no se va a poder porque pues ella está convaleciente. Y pues ni modo que yo me las coma solo, ¿verdad? Se va a ver muy gacho. Entonces vamos a esperar que se recupere y pues ojalá que la próxima semana ya esté en buena condición. Y la próxima semana hacemos en vivo. También por eso me conecté ahorita, pues como no nos vamos a conectar en la noche, por el tema del asunto del estómago de la profesora, pues ahorita estamos juntos. ¿Y qué crees? Que yo ya traía un antojo de la gordita, como no tienes una idea. Pues me las antojó, pero pues no se va a poder. Pues la esperamos, ¿no? Que se recupere. Igual la próxima semana ya fue al doctor. Ya la medicaron, está tomando antibiótico, todo eso, ya sabes. Pero pues ahorita no puede comer nada grasoso, nada irritante. Pues se tiene que cuidar. Ni motos. Ni motos, amigos. Así es esto. Así es esto de la panza cuando se te pone rejega. Creo que el hotcake ya está. Ay, ya, súper sí. Mira nomás. Cosa más rica y deliciosa. ¿Te gusta? ¿Se ven bonitos? Bueno, hagamos otro mientras están nuestros huevos rancheros.
Ya casi se va a acabar la mezcla. Me van a salir como, yo creo que como dos y ya terminamos la mezcla. Sí, ya solo sale uno más. Oh, sí. ¡Qué padre! Ya terminanas. Y van a sobrar para que mi mamá cene al ratito. Si cene un hot cake. Un hot cake sí le va a caer bien a la pancha. ¡Qué hambre! Bien, Edgar. Sí, María, ya es hora de comer. De hecho, ya como que ya se pasó, ¿no? Bueno, este es almuerzo, pero yo al menos traigo en la panza fruta. Me hice una manzana picada con un plátano. Bueno, en realidad dos manzanas picadas con dos plátanos. Les puse yogur, les puse amaranto. Y ese fue mi desayuno. Pero, pues la fruta te mantiene entretenido el estómago un rato. Ponle tú máximo 2 horas y después comienzas a sentir hambre. Entonces, pues yo ya tengo hambre. Ya quiero algo. Mi panza me dice, oye, ¿no tienes algo de comer día de veras? ¿Algo en serio? ¿Algo, algo más real? Pues ya me reclama mi panza. Qué rico. Pero vamos a desayunar bien rico. Unos huevitos. Fíjate, una cosa tan sencilla, tan rápida, tan fácil de hacer. Económica. Pues los huevos siempre son cosa económica. Y delicioso. O sea, esto pues te sales a comer a la calle y te lo puedes igual pedir en una cafetería de desayuno. Pero no hay como que te los hagas en tu casa, la verdad. Siempre es más rico hacerlo en casa. A veces se disfruta salir, comer en la calle y todo eso, pero yo pienso que siempre es más rico hacerlo en la casa. No sé, como que siento que queda mejor, queda más bueno. Y aparte, pues siempre en la calle pues es más caro, ¿verdad? Dependiendo dónde te sientes al desayuno, pero sí es caro, es carito. Comparado con lo que gastas en la casa, con lo que inviertes para un desayunito así tan rico, tan completo, tan gourmet, pues sí, en la calle siempre es más caro. Entonces, mira, vamos a bañar, a salsear nuestras tortillas. Así bien rico. Creo que ya es momento de voltear el hot cake. Déjame voltearlo. Ya se le hicieron unas burbujas. ¡Listo! Ahora sí, continuemos bañando la tortilla de salsita. Ay, qué rico. Y esto es lo delicioso del huevo ranchero. La tortilla salseada. Y encima le pones el huevo estrellado. Si no te gustan estrellados, pues ya se los pones revueltos. A mí sí me gustan estrellados. Entonces, estrellados yo se los pondré. Me voy a llevar esta para la mesa. Mira qué tal. Cómo lucen. Ya lucen apetitosas, ¿no? Así nomás. Imagínate ya nada más así. Arriba les pones queso fresco. Así rayadito. Una taza de café. Un plato de frijoles de la olla. No te quiero contar. No te quiero contar qué desayuno. Y entonces... ahora vamos a hacer los huevos. Pero déjame ver cómo va mi hotcake. Le falta un poquito.
Todavía se ve un poco paliducho. Bueno, mientras tanto vamos preparando los huevazos. ¿Cuántos vas a querer? ¿Cuántos te preparo? ¿Y cómo los quieres? ¿Estrellado, revuelto, en torta? Listo, ahora sí ya está. Ya está perfecto. Bueno, pues hagamos el último hot cake mientras hacemos los huevitos. Se acabó la mezcla, chamacos. Bueno, tampoco hice tanta, ¿verdad? Pero aún así estuvo rendidora, fíjate. Porque sí quedaron bastante panzones los hot cakes. Y salieron varios. Que salieron como 2, 4, 5 con este. 5, oh, muy bien, muy buena producción. Muy buena la producción del hot cake, ¿cómo de que no? Bueno, pues ya en este último, ¿no? Que se le vaya toda la mezcla. Que nos quede bien sabroso. Bien sabroso. Sí, a trabajar un rato y ya muero de hambre. María, que te vaya muy bien. Me diste una gran idea. Ayer hice bistec ranchero. Solo voy a estrellar unos huevos y comeré rico, rico. ¡Qué rico! Es que los huevitos siempre acompañan muy bien Toto. Toto. Bueno, vamos a comenzar a hacer los huevazos. Los huevos estrellados. Va el primero. Híjole, ¿qué crees? Que creo que este sartén me va a pegar los huevos, caray. Es que a este ya se le cayó el teflón. Entonces, ojalá que no, pero no me acordaba que este pega los huevos. Échame buena suerte para que no se peguen, que se puedan despegar.
Ah, sí lo pude despegar, qué bueno. Pensé que me iba a hacer la travesura de dejarlo pegado, pero no. Bueno, sale el primero. Ya está el primero. Bien, todos, mira, sí salió, sí se despegó. Qué padre. Es que luego los sartenes, cuando pierden el teflón, pues se vuelven así, ya sabes, berrinchosos. Vamos con el segundo. Échame la vibra buena para que otra vez no me lo pegue. Míchalas, necesito voltear mi hotcake. Déjame limpiar el volteador. Que no me sepa huevo. A huevo frito. Y vamos a voltear el hotcake. El último hotcake. Te quiero, te quedarán muy bien, ya verás. Eso, Diana, esa es la actitud, carambas. Mira, pues sí, por lo menos el primero ya salió y salió bueno, de buena portada, ¿no? No se me pegó. Esperemos el segundo tampoco. Parece que tampoco, ¿eh? Al parecer parece. No, tampoco se pegó. Como estuve ahí friendo las tortillas de anoche y las de ahorita, como que eso ayudó. Ayudó a que el sartén estuviera no tan rebelde. Le voy a apagar este hotcake, ya está. Ya va a terminar de su cocción con ese calorcito que le queda en el sartén. Y vamos a sacar el segundo huevazo. Medio como que se le reventó un poquito la yema, pero cosita de nada. Ahí no fijándose mucho. No le voy a apagar a este. Ya cumplió su cometido. ¡Listo! Ya están listos nuestros huevitos rancheros. Qué rico, ¿no? Pues vámonos a la mesa. Los hotcakes también ya están. Mira nomás, nivel de esponjosez. Qué esponjosita. Este que está en el sartén también está bien esponjoso. Vamos a sacarlo ya. Mira nomás. Salieron 2, 4, 5, pero de buen tamaño porque están panzoncitos, esponjosos. Y de una vez me voy a llevar los que me voy a comer. Mira, comencemos por uno. Estos que salieron primero, me voy a comer este. Comencemos con ese, ¿no? Este se me antojó mucho, el primerito que salió. Entonces, vamos a ponerle mermelada. Estos ya me los voy a llevar a la mesa. Ya están listos. Y al hot cake vamos a poner, mira que su mermelada.
cosa así rica, suculenta y deliciosa. Te voy a poner un poco más así para que no pierdas detalle. Ahí estoy viendo el agua del café, déjame bajarle tantito. No, pues ya está todo. Ya es momento de irnos a la mesa. Le ponemos así que su mermelada. Y le vamos a poner... A mí me gusta ponerle de estas dos cosas, mermelada y la condensada. Más deja que baje porque... Ahí está. Ay, qué rico. Qué rico y delicioso. Ya sé que es mucho dulce, ya sé que es mucha azúcar, ya lo sé. Pero una vez a la semana, pues uno tiene que darse un gusto rico y delicioso, ¿no? ¿Que no? ¿O tú cómo ves? Yo digo que sí, que no lo merecemos, mira. ¡Ay, qué rico! Bueno, pues vamos a la mesa. Nada más me voy a preparar un cafecito. ¡Ay, mira, te voy a enseñar! ¿Qué crees? Me encontré estas tazas en el Walmart. Son como jarros. Y se me ocurrió que vendrían perfectos para el café. Compré dos, uno para mí y uno para la maestra. Y hoy los voy a estrenar porque apenas las acabo de comprar. Y me gustaron, están chonchas, o sea, les cabe bastante. Y aparte tienen bonita portada, se ven coquetas, ¿no? Me costaron 29 pesos, 29.90. Por eso también las vi y dije, ah, están de buen precio, me llevo dos. En el Walmart. De repente sacan estas cosas como de promoción, porque mira, el de la salsa, también hace poco lo vi, ese día iba con mi mamá, hace poco lo vimos y costaban a 20 pesos, o sea, a $1. Y lo vimos y dijimos, está bonito, hay que llevarnos uno. Y mira, está bonito, está práctico, 20 pesitos. Entonces de repente ponen estas cosas ahí como de ofertón. Y pues hay que aprovechar, ¿no? Que la cosa está de oferta, llévela. Vara. Vamos a preparar el coffee. ¿Con cuántas de café te gusta? Yo le pongo como 2 de las chiquitas. Bueno, tomando en cuenta que es una tazota, ¿verdad? ¿Con cuántas de azúcar te gusta? Yo le voy a poner solo una de las chicas, porque pues se va a compensar con toda esta azúcar que ya traigo acá. Entonces mi café no va a quedar dulce, pero como mi hot cake sí está muy dulce, pues va a estar muy rico el asunto. Y entonces vamos a apagarle aquí, ya está. No, pues sí que está grande, sí le cupo bastante. Pues vámonos a la mesa. Si me acompañas, por favor. Hacer la prueba y desayunar juntos. Juntetos. Hola guapo, provecho. Hola Chelis. Luego los huevos rancheros yo los hago directamente en la tortilla. Queda el huevo adherido a la tortilla. Ah, caray, eso nunca lo he probado. Habría que probarlo, hacerlo, a ver qué tal. Suena interesante. Vámonos, vamos a llevarnos esto a la mesa. Esto también. Y ahora sí, agárrate. Primero nos vamos al Facebook.
Agárrate Facebook, agárrate, sujétate Fortis porque nos vamos a la mesa. Y déjame traer a YouTube a la mesa también, que nadie nos falte. Agárrate fuerte, ¿eh? Ay, alguien se acordó de mí. ¿Quién habrá sido? Vámonos, sujétate. Sujétate, Fortis. No te me vayas a caer. Listos. Bueno, pues ahora sí. A desayunar. Bueno, es que creo que también me da el estornudo porque aquí en la casa hace fresco. Déjame pongo una chamarra, ya me dio frío. Ya sé que es la mera hora del calor, pero como nosotros vivimos mero que en la barranca, o sea, enfrente de aquí de la casa, toda la parte de atrás está llena de árboles. Y eso pues convierte la casa en una casa muy fresca. Pues ya medio frío. ¿Qué tal ahí? ¿Ves bien? Sí, ¿no? Estamos perfectos ahí. Órales. Por acá, ¿sí ves bien? Sí, ¿verdad? Eres muy friolento, Edgar. Uy, sí, de toda la vida. Yo prefiero calor. Ni modos. Yo prefiero que haga calorcito. Sí, soy muy friolento. ¿Qué crees? Voy a poner un poquito de sal a mis huevos. ¿Le mordemos juntos? Qué rico. Ay, qué rico. La tortilla quedó bien dorada, bien sabrosa, bien deliciosa, bien buenísima. ¿Sabes qué? Es que tengo arroz ahí. Yo creo que ahorita me voy a calentar un poquito de arroz. Se me antojó un poco de arroz. Vamos a probar el hot cake, que ya se me antojó muchísimo. Mira, te quiero enseñar. Que cheques, oh, qué esponjosidad. Por favor. Bien esponjadito, bien rico. Qué rico. Te voy a acompañar a tomar café. Órale, va, me late. Ay, qué rico. Qué rico y delicioso.
Yo nunca tomo a esta hora porque después no puedo dormir. Mm, Me pasa igual con el café, pero yo puedo tomar café hasta, ¿qué serán? Máximo, así, muy tarde que yo diga todavía puedo y no me va a causar esto de no poderme dormir. Como hasta las 3:30, 4 me podría tomar una taza de café y, y no sufrir a la hora. Después de esa hora, ya como tipo 5:30, 6 7 no, ya. O sea, después, ya en esa hora ya no. Ya me causa esta onda de, híjole, no voy a poder dormir por haber tomado café. Me pasa igual, pero aguanto hasta un poquito más tarde. Qué rico se ve, te quedó con esa tortilla bien dorada. Ujú. Me encanta que la tortilla quede bien dorada. No soy de tomar café, pero no porque no pueda dormir, al contrario, a mí me relaja mucho. Sí sé de gente conocida, cercana, que les pasa al revés, que en vez de que les quite el sueño, les causa sueño. A mí no. Bueno, de un tiempo para acá, ¿eh? Porque les he platicado que mis papás se divorciaron y mis hermanos y yo crecimos con mi abuela. O sea, mi abuela fue como la mamá sustituta. Y mi abuela es exageradamente cafetera. Entonces era desayunar café, comer a veces con café y cenar con café. Y yo, pues, normal, o al menos no recuerdo haber tenido insomnio o así, pero pues yo normal, ¿no? O sea, pero de un tiempo para acá, no sé, como pasando los 30 años más o menos, comencé a darme cuenta que si cenaba café, o sea, si tomaba café ya después de cierta hora, me costaba muchísimo conciliar el sueño. Y entonces, pues ya trato de consumirlo no tarde, o sea, lo más tarde que pudiera darme chance de tomar café, 3:30, 4. Cuando de repente han venido visitas a la casa o me toca estar de visita en una casa, de eso de que se hace la sobremesa y sacamos el postre o sacan el postre y te dicen que una tacita de café y dices, órale, me la echo. Pero pues ya me la echo con la consigna de que sé que me va a costar trabajo dormirme, o sea, y no lo hago tan seguido, solamente como en una ocasión especial, ¿no? Pero así en una onda normal de la casa, pues yo trato de no tomar café tan tarde porque sé que después me va a costar dormirme. Y pues tampoco está padre que le estés dando vueltas y vueltas a la cama y no te puedas dormir. Araceli Rodríguez, hola. Juan José Jiménez, provecho. Gracias, Juan. No, esto estuvo espectacular. Excelente desayuno de fin de semana, ¿no crees? Pues ya me voy. Me quería conectar y desayunar con ustedes. Yo como muy despacio.
Entonces, pues aquí estaré un rato más continuando en esto del deleite del paladar. Y me gusta comer despacio justamente porque creo que se disfruta más la comida comiendo despacito, ¿no? Y además, digo, si le metiste tanto amor, tanta pasión a cocinarte algo, pues siéntate, disfrútalo, cómetelo paso a paso, bocado a bocado, saborea, goza, todo eso. Entonces, pues ahí la estamos viendo. A ver si nos conectamos próximamente con mi mamá. No estoy seguro por qué. Te digo que mi mamá ahorita está en esta onda de la panza, que se enfermó de la panza. Entonces, por ejemplo, hoy que teníamos pensado, programado hacer unas gorditas de chicharrón en vivo, porque a ella se le antojaron, pues resulta que no se va a poder porque se enfermó de la panza. Pero, pues igual podríamos hacer algo ligerito, ¿por qué no? Mañana no sé, porque un amigo me invitó a comer. Me dijo que quería invitarme a comer y pues ya me estuvo preguntando en la semana qué te gusta, qué no te gusta, qué sí puedes comer, qué no puedes comer, si supiera que soy bien dragón. Entonces, pues mañana me va a cocinar este amigo y pues no voy a estar aquí en la casa, me voy a ir. Yo creo que casi todo el día a echar la chorcha y a platicar y a comer y todo ese rollo, pero pues ahí nos estaremos conectando lo más pronto que se pueda para estar con ustedes nuevamente juntos y hacer una comida juntos o una cenita, ¿por qué no? Y los extraño porque me gusta mucho. Pues igual en la noche que llegue mi mamá, si tiene ánimo, depende de cómo se sienta, igual nos conectamos por su canal y hacemos como un tipo pijamada. Nos preparamos algo rico de cenar, una botanita o algo y platicamos y estamos juntos un rato. ¿Les parece? El canal de mi mamá se llama Lupilú. Nos estaremos conectando por su canal y por aquí por Facebook y nos vemos. De ser que sí, que no se sienta pues ya tan débil mi mamá, porque se sentía así como, bueno, no débil, sino de esto de que te sientes, sabes, como que bajo de energía, pues. Si ya no se siente así, pues nos conectamos y hacemos pijamada y comemos ahí algo, alguna botanita, ¿les parece? El canal de mi mamá se llama Lupilu, ya les dije, y pues, si es que sí, nos estaríamos conectando por ahí así de 8:30 8:30 de la noche. Mientras tanto, les dejo beso. Pasen un excelente día, que todo les pinte bonito, échenle muchas ganas. Yo voy a estar aquí, pues me voy a meter a bañar ya terminando de desayunar y luego me sentaré a hacer edición y hacer varias cosas que tengo pendientes, sobre todo en el tema de la música, que muy próximamente les voy a estar compartiendo. Yo ya muero porque ya tengo mucha emoción de todo lo que estamos haciendo con mi productor musical junto con el equipo, con los músicos y con todo el equipo con el que pues he venido trabajando desde el año pasado, más bien desde hace 2 años ya. Y todo lo nuevo que estamos haciendo está quedando bien padriuris, pero pronto lo van a tener, van a ver. Chao, YouTube, que tengas bonito sábado. Nos vemos hasta la próxima. A ver si nos podemos conectar al rato, ¿eh? Los veo por el canal de la profesora. La voy a intentar convencer para que así nos conectemos. Chao. Chao, Facebook.